Buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver un tema nuevo que se denomina pasos fronterizos en Argentina. Para eso debemos saber o diferenciar entre límite y frontera. En cuanto al concepto, podemos decir que límite es una línea imaginaria que divide el territorio del Estado de otro. En cuanto a frontera, podemos decir que es un área o una zona de transición territorial tangible entre territorios, es decir, que esta zona marca el fin de un territorio y el inicio de otro. En cuanto al origen, el límite podemos decir que es un resultado de largos procesos históricos. Es producto de convenios, tratados o acuerdos. Y frontera se dice que se origina de la vigencia de un límite internacional, es decir, que esta es una franja territorial que se encuentra al lado del límite internacional. En cuanto a la función, el límite se puede decir que define jurisdicciones y soberanías políticas. Es decir, que es un elemento de separación espacial. Esto quiere decir de que los límites internacionales determinan el territorio y es el Estado quien ejerce soberanía, establece ciertas instituciones de gobierno y dicta leyes. En cambio, la frontera se puede decir que es un elemento integrador, ya que integra a los habitantes de las diferentes regiones. Esto quiere decir de que al haber un contacto entre esos habitantes se produce un intercambio ya sea de cultura o de economía. En cuanto a la relación que existe entre los asentamientos de las diferentes regiones, podemos decir que en cuanto a los límites, podemos decir que es de sentido formal, ya que es importante tener el número de habitantes que se encuentran en cada región. En cuanto a la frontera, es de sentido vital, ya que no hay frontera cabal sin habitantes. Otra característica muy importante es la longitud que se puede establecer entre estos dos. En cuanto a los límites, ya que es una línea, se puede medir en forma de longitud. Y la frontera es un área territorial y es muy difícil medir su anchura. Para entender mejor, podemos diferenciarlo o se clasifican según su tipo. En cuanto a límites geográficos, se puede decir que son aquellos límites en donde se establece un criterio natural, como por ejemplo montañas o la profundidad de un río. En cuanto a los límites geométricos, son aquellos límites en los que se utiliza una línea recta para unir los puntos al azar. Y por último tenemos los límites geodésicos, que en estos límites se utilizan los paralelos y meridianos y como así también sus intersecciones para trazar el límite. Con respecto a la frontera, podemos decir que se clasifican en dos tipos de apoyo y el tipo de relación. Cuando hablamos de tipo de apoyo se subdivide en fronteras naturales y fronteras artificiales. Con respecto a las fronteras naturales, son aquellas áreas geográficas que acompañan al límite internacional de forma lineal, como por ejemplo los ríos. Un ejemplo claro acá en Argentina, entre el límite con Argentina y Uruguay, es el río de la Plata y el río Uruguay. Con respecto a las fronteras artificiales, son aquellas áreas geográficas que acompañan al límite, pero de forma puntual. Ahí podemos dar un claro ejemplo de lo que son las montañas o las cordilleras. Y en Argentina vemos entre límites entre Argentina y Chile, en la cordillera de los Andes. Después tenemos al otro tipo, según la clasificación, que es la relación. Esto tiene que ver con la relación entre los países o regiones. Tenemos relación de contacto y separación.
Con respecto a la relación de contacto, hay una buena relación entre los países o los habitantes de esas regiones, es decir, que se comparte diferentes culturas, economía y como así también la demografía. Y en cuanto a la relación de separación, acá no hay o no existe una buena relación, más bien esto es por un índole político. Y cuando esta situación va más allá o se intensifica, entra en juego la acción policial, es decir, que acá se prohíbe cualquier tipo de contacto entre los habitantes y como así también cualquier tipo de intercambio, ya sea comercial, cultural o demográfico. Profe, ¿y qué ejemplo nos puede dar de esa clasificación de frontera? Un claro ejemplo son las problemáticas que se dan entre las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora vamos a pasar a ver algunas características que determinan la frontera de nuestro país, la República Argentina. Chicos, vayan copiando esto en su carpeta, por favor.
Listo. Antes que nada, nuestro país, la República Argentina, tiene un perímetro de frontera que se extiende a lo largo de aproximadamente 15.000 kilómetros. Dentro de este total podemos decir que 9.376 kilómetros corresponden a el límite con 5 países, que son Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. El otro restante, que son aproximadamente 5.117 kilómetros, corresponden al área fluvial, que es el Río de la Plata y el mar Argentino. Cuando dije de que las fronteras tienen diferentes características, hablaba de diferentes factores. Uno de ellos es el factor histórico-geográfico. Con respecto al factor histórico-geográfico, se puede decir que las oleadas de población que se encontraron dentro de la Argentina se han ido dando dentro de un proceso histórico y a la vez han ido adquiriendo ciertos caracteres, como por ejemplo los rasgos culturales. Dentro del factor demográfico se puede decir que hay sectores en donde hay escasez de población, como por ejemplo con el límite entre Uruguay, Paraguay y Brasil. Y en sectores donde hay vacíos de población es al oeste del país. Otros factores que podemos apreciar es la apropiación y explotación de tierra, que ciertas zonas de fronteras pertenecen a economías regionales. Esto quiere decir que estas zonas de frontera se encuentran, entre comillas, aisladas de las decisiones que se toman en el gobierno nacional. Otro factor, el último y no menos importante, es la globalización e integración regional. Esto tiene que ver que gracias a los procesos de globalización se produjo una integración regional dentro del área de frontera. Esto ayudó a que sea más importante dentro del área económica y política. En la actualidad, con el proceso de la globalización, muchas veces las empresas multinacionales hacen que se desdibujen el significado de la área de frontera. Esto por conveniencia de las mismas empresas. Bien, ahora vamos a analizar diferentes ítems que tienen que ver con el área de frontera. Uno de ellos es la zona de seguridad. En esta zona comprende la vigilancia de los medios de comunicación y de transporte dentro de las regiones. Como así también controlan la exportación de los recursos naturales y materias primas y las fuentes de energía. Hay un decreto que es el número 14.587/46, que nos dice que en el área contigua entre la frontera entre Argentina y Chile es aproximadamente de 100 kilómetros. En otra área de frontera entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, aproximadamente se producen 50 kilómetros. Y en el área entre el Río de la Plata y el mar Argentino hay 25 kilómetros. En estas áreas es donde esta zona de seguridad está más presente. Otro ítem importante es la zona de frontera. Primero que nada debemos saber qué es una zona de frontera. Una zona de frontera es un área limitada que se encuentra muy al borde del límite internacional. En esta zona de frontera también es una área de aplicación de los denominados comités de frontera. Este comité de frontera surgió aproximadamente a mediados de la década de los 80 y resuelve cuestiones que tienen que ver con los movimientos de personas, bienes o vehículos, y como así también comprende o resuelve cuestiones sobre lo que vendría a ser las comunicaciones y las áreas de servicio. Y por último, gestiona ciertos proyectos que se presentan que tienen que ver con manifestaciones ya sean de índole cultural o social. Otro ítem importante es el área de frontera.
Estos son sectores dentro de la zona de frontera en donde existe una escasez de población. Es ahí en donde se presentan situaciones como fenómenos criminalísticos, como por ejemplo el narcotráfico. Por esa razón es donde esta zona de seguridad pública se encuentra presente en las áreas de frontera. Luego vamos a analizar los que vendrían a ser los pasos fronterizos dentro de la República Argentina. Pero primero debemos saber qué son los pasos fronterizos. Los pasos fronterizos son aquellos lugares en donde circulan personas, bienes y servicios a través de túneles, canales de navegación, es decir, donde se comunican ambas regiones. En conclusión, los pasos fronterizos o la frontera no solo son naturales como montañas, mesetas, ríos, sino que también se produce un intercambio, como dije anteriormente, de cultura, economía, demografía. Un ejemplo de esto es que se comparten creencias, costumbres, comida, tradiciones, música y hasta en algunas regiones o algunas zonas también la forma del habla. Para ser más preciso, voy a dar algunos ejemplos de pasos fronterizos acá en la República Argentina. Como por ejemplo, al norte de nuestro país se encuentra la frontera entre Argentina y Bolivia, que comprende las provincias de Salta y Jujuy. Este paso fronterizo se denomina La Quiaca. Otro paso fronterizo muy importante es con el país de Chile, ya que esta es la primera más larga en extensión de América del Norte y la tercera en el mundo. Acá se producen intercambio comercial y cultural. En el ámbito comercial se puede apreciar a los vendedores de ganado y de productos agrícolas. Otro paso fronterizo que se produce entre Argentina y Chile es acá en la provincia de Jujuy. Este paso fronterizo se denomina Paso Fronterizo Internacional El Jama. Otro paso fronterizo más al sur de nuestro país, más precisamente en la provincia de Neuquén, es el paso fronterizo internacional llamado Cardonal Antonio Zamoré. Al este de nuestro país se encuentra otro paso fronterizo que conecta con Brasil. Este paso fronterizo se denomina Paso Fronterizo Internacional Tancredo Neves. Está situado en el río Iguazú y comprende las provincias de Misiones, Puerto Iguazú y en Brasil Foz do Iguazú. Acá es muy importante el turismo, ya que ese río cruza o conecta con las cataratas del Iguazú. El último paso fronterizo que vamos a analizar se denomina triple frontera porque involucra 3 países: Argentina, Brasil y Uruguay. Este es un lugar turístico ya que existe un parque con un monumento donde se encuentran banderas y escudos de los 3 países. Y como así también se encuentra cerca de las cataratas de Iguazú, como nombré anteriormente. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido y les haya gustado la clase. Ahora voy a dictar una serie de actividades que son preguntas y también van a realizar un mapa. ¿Listo? Sí, profe. Punto número 1. Abran signo de interrogación. ¿Cuál es la diferencia entre un límite y una frontera? Cierren signo. Punto seguido. Expliquen y den ejemplos. Punto número 2. Abran signo.
¿Cuáles son las características de una frontera? Cierren signo. Punto número 3. Abran signo. ¿Qué es un paso fronterizo? Cierren el signo de pregunta. Y por último, el punto número 4. En un mapa de la República Argentina, ubicar los principales pasos fronterizos. Bien. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.